Ok. Hola. ¿Se me escucha bien? Hola, Sí, hola, sí. Ulises, Cristian. Hola, Hola, Cristian. ¿qué tal, Andrés? Hola, Uli. Hola, Andrés. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, ahí Excelente. va sumándose la gente. Buenísimo. Está fresco por Salta, Cristian? No, no tanto, pero yo estoy acá en una terraza que entra un chiflete, así que hay que abrigarse un poco. Está muy bien, hay que cuidarse, si no. Sí. Por allá, ¿cómo están las cosas? Bien, refrescó un poquito, pero tranca, se deja Ujú. llevar. Ya se ve un Buenísimo. poco más de gente en la calle. Sí, sí. Sí, acá hoy yo salí al laburo, me fui y parecía casi un día normal. La verdad Fu, que impresionante. y bueno, ahí ya van tirando algunas preguntas. Ulises, ¿todo bien usted? Bien. Recién despertó de la siesta, che. Qué buena vida. Sí. Estoy bien, digo, ¿verdad? ¿Cómo? Estoy bien, digo, ¿verdad, no? Ya estamos al aire, ya estamos al aire. Vamos a darle un par de minutitos a la gente que se conecte y arrancamos. Sí, a las 18 empezamos. Muy bien. Bueno, esto va a quedar grabado, queda subido a la página, así que después se puede volver a escuchar. Dale. Vos estás. Uh, Se nos fue Cristian. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, un zorrita. A ver. Cristian, ahí estamos de nuevo. Bien, Sí, sí. te habíamos perdido Sí, recién. sí. Se había desconectado, no sé por qué. Claro. Bueno, bueno, tengo acá, así como para antes de comenzar a charlar, quería que empecemos viendo, hice a ver, un extracto, ¿sí? Del Volcán Adorado, que es un documental donde participas, Cristian, y quería que arranquemos con unas imágenes de esto Vale. para compartirlo, así hablamos sobre el punto. Ahí vamos. Y por estos caminos transitaron estos niños y los sacerdotes y demás miembros incas que vinieron a realizar esta ofrenda a este volcán adorado.
No sé si ustedes tenían la imagen. Sí. Bien, perfecto. Bueno, me impactó cuando lo vi la primera vez por esto de lo inhóspito del lugar, ¿no? Ese Sí. momento en el que vos decís, por acá venían subiendo uno con el equipo con el que sube ahora, con los materiales. ¿Cómo eran los ascensos en ese momento? ¿El clima era el mismo? Sí. O sea, todos los estudios paleoclimáticos que hay dan cuenta de que no, la variación en los últimos 1000 años, salvo algunos picos de más, de menos, era exactamente la misma, ¿no? Además, sabemos de que por el componente altitudinal, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener cada 100 y pico, 180 metros se sube un grado menos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener bajas temperaturas en las altitudes, ¿no? Y de hecho en el Ecuador, en pleno Ecuador, tenemos unos tremendos glaciares, ¿no? Entonces, el solo hecho de factor altitudinal, independientemente de que la temperatura haya bajado 1 o 2 grados, subido 1 o 2 grados, allá siempre hay temperaturas bajo cero, ¿no? O sea que partimos de la base de que las condiciones climáticas eran exactamente iguales o muy parecidas a lo que tenemos ahora, ¿no? Y de ahí yo creo la importancia, a mí siempre me gusta destacar este hecho, digamos, de los incas que se dieron a la tremenda hazaña de subir más de 200 montañas que conocemos hasta ahora, seguramente deben ser muchos más, con los recursos, con la indumentaria que ellos podían tener en ese momento, ¿no? Si hoy nos congelamos, nos hace frío, o sea, podemos tener serios problemas, hay que imaginarse hace 500 años atrás, ¿no? Entonces, lo que yo siempre destaco es la proeza humana, ¿no? Independientemente de la cultura, independientemente de todo, yo creo que hay una proeza humana de hace 500 años y que para mí, junto con unos cuantos más que pensamos esto, fueron los primeros montañistas, ¿no? del planeta. Uh-huh. Acá tenemos, a ver si la vemos todos. Ese es el calzado con el que subían. Exactamente, sí. Esa hicimos nosotros una expedición en el año 2011 y logramos dar con una ofrenda que justamente consistía en 5 calzados. Y por primera vez en la historia pudimos saber cuál era el calzado que utilizaban, porque hasta ahora lo único que se conocía eran las huyutas u ojotas, ¿no es cierto? Y las medias. Y uno dice, bueno, con medias, viste, subir el Yuyayaco y unas ojotas no era suficiente, ¿no? Igualmente esto es, digamos, como una suerte de escarpín, podríamos decir, de unas entre 6 y 8 capas de tela, pero bueno, ya es mucho más creíble y más aceptable, digamos, que al menos en condiciones cuando no haya nieve o cuando no haya demasiado frío, podían subir con este tipo de indumentaria, ¿no? Muy bien. Bueno, se sigue sumando gente. Estamos acá con Cristian Vitri, arqueólogo, montañista de una vasta trayectoria, y con Ulises Kuznetsov, montañista, guía de montaña. Así es, Uli. Y que bueno, por suerte tuve la oportunidad ya en más de una ocasión de poder ir al Yuya y sorprenderme y admirar lo que uno encuentra, ¿no? Los restos de la civilización inca. Cada vez que voy es impresionante cómo, por más cantidad de veces que uno haya ido a esa montaña, cada vez que va se sigue sorprendiendo, se sigue admirando y hasta a veces emocionando también cuando redescubre los restos de los incas, todo lo que fue los restos de los vestigios de su paso por esa montaña y por la zona, es alucinante realmente. Y coincido con Cristian, ¿no? Que ellos probablemente se puede decir que son los primeros montañistas. La verdad que lo que hicieron es increíble. Y no solo
es inhóspito, como decía Andrés, el lugar donde están los sitios, sino que la montaña en sí está en una zona extremadamente inhóspita. Para el que no sabe, el Yuya, no sé, 200 kilómetros a la redonda no tiene nada. Tolar Grande es el último pueblo, que está a 200 kilómetros del Yuya. Para el lado chileno tampoco hay ninguna ciudad muy grande, o sea, uno se adentra en lo más inhóspito y desconocido que hay, de las regiones más inhóspitas de nuestro país. Y de pronto llega ahí y se encuentra con ruinas, con lo que uno se imagina como que eran casas, los tambos, y uno dice, es increíble cómo esta gente, hace 500 años atrás, sobrevivieron aquí, estuvieron aquí, y encima pudieron ascender una montaña. Así que bueno, yo soy uno de los agradecidos de que esta profesión también me permite conocer esas cosas, ¿no? Que por ahí no están al alcance de los ojos de aquellas personas que no son montañistas y que no se adentran tanto en estas zonas. Vos, Cristian, la primera vez que estuviste en el volcán Yuyayaco, tenías 14 años. Así es, sí, a los 14 años, en el año 1980. ¿Cómo fue cambiando tu mirada de ese niño que conocía ya por los relatos de su padre ese lugar, al adulto que fue profesionalizándose y cambiando un poco la mirada? ¿Cómo fue cambiando tu mirada en relación a estos sitios? Bueno, en realidad sobre el tema así como se hablaba en mi casa del montañismo, también se hablaba de la arqueología de montaña. Y es así de que en el caso del volcán Yuyayaco, cuando yo subo por primera vez, éramos 6 expedicionarios, ¿no? Y íbamos de guías, si se podía llamar guías, Flavio Lisi y yo, que él tenía 16 años y yo 14, íbamos guiando un grupo de 4 cadetes navales que tenían 20 años, ¿no? Entonces, hicimos esa expedición. Los compañeros del club de montaña me habían pasado una foto, me habían indicado cómo era el acceso, tuvimos el apoyo total del ejército y parte de gendarmería también. Entonces nos dejaron en la base y bueno, yo ya la reconocía la montaña por todas las fotos que había visto, la ruta que me habían marcado y bueno, finalmente se fue produciendo un filtro natural que se da en las montañas por el cansancio, por la falta de aclimatación y todo eso, y de los 6 que éramos, bueno, finalmente quedamos 2, Luis Luque de Buenos Aires y yo, para la cumbre. Flavio, en el último campamento, a los 6.200 metros más o menos, 6.000 metros, me presta su cámara de fotos, porque yo no tenía cámara de fotos, entonces me da una Kodak Fiesta, unas que venían antes, unas cajitas así, de plástico, con un rollo de plástico, que era todo había que pasar con la mano de foto a foto y te indicaba, y bueno, me quedaban solamente 3 fotos, ¿no? Yo había sentido hablar, obviamente, del sitio de altura del Yuyayaco, y cuando llego a la cumbre, o a la antecumbre, mejor dicho, veo esa choza doble y se me cayeron los pantalones, ¿no? De la emoción, de ver y la impresión, ¿no? Y lo primero que uno se pregunta, yo me lo pregunté a esa edad y uno se lo pregunta hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo hicieron? ¿Por qué estuvieron acá? ¿Quiénes eran estos tipos, no? Yo creo que esa fue la semilla para la cual yo después me dedicara específicamente a este tema, ¿no? Para responderme todas esas preguntas y poder darlas a conocer también, ¿no? Tan es así de que en una sola foto no me entraban las ruinas, hice una panorámica de 2 fotos, y me quedaba una sola foto para la cumbre. Entonces subimos hasta la cumbre y ya cerca de la cumbre veo desde arriba y había un panorama perfecto, se veía todo el sitio, la plataforma, el camino, las 2 estructuras, y digo, bueno, ya está, fue. Y le saqué esa foto al sitio y me quedé sin la foto de cumbre, pero bueno, en realidad no me interesaba, era tanta la emoción, digamos, de haber visto ese sitio. Es el primer sitio de altura que yo vi en mi vida, ¿no? Entonces, y me marcó muchísimo. Y a partir de ahí siempre, digamos, en mí fue un proceso a mí siempre desde chico me gustó el montañismo de exploración, ¿no? Es decir, ir siempre con una libreta en mano y anotar
cómo se llama esta quebrada, cómo se llama esta planta, cómo se llama este lugar, cuál es el apellido de la gente, charlando con la gente y que te pasen todo ese tipo de información. Siempre hice eso, ¿no? Ir por lugares desconocidos, o sea, y de pronto también empecé a anotar en esa libreta los sitios arqueológicos que encontraba. Y después, a eso de los 16, 17 años, mi papá, que era el presidente del Club Amigos de la Montaña, trajo al doctor Juan Schobinger, que es un arqueólogo de montaña, y lo conocí, y a partir de ahí entablé una relación de amistad con él, y yo le pasaba mis informes a él, ¿no? Sobre los hallazgos que iba encontrando, y colaboraba ya desde esa edad, 16, 17 años, ya le pasaba toda esa información, y él a su vez la compartía con Reinhardt, con Björk Nigris. Entonces ya era todo un grupo así que a través de Schobinger nos intercomunicábamos, ¿no? No existía el email, no existía el celular, nada, así que era correspondencia en sobre, meter en el buzón y que vaya, y tardaba días enteros, semanas, y bueno, así digamos se fue dando de una forma natural, te diría, todo este progreso, ¿no? Y este proceso de conocimiento sobre las culturas del pasado. Y siempre para mí fue un hobby, ¿no? Un hobby, por eso leía, adquiría libros, revistas. Yo de hecho estudié otra cosa al principio, había estudiado geografía y biología, yo soy profesor de esas disciplinas, ejercía, ya trabajaba, y ya cuando tuve 28 años, a través de una amiga que también tenía un poco más que yo incluso, me dijo de que iba a empezar a estudiar antropología, arqueología. Y de nuevo me surgió el bichito de decir, bueno, ¿y por qué no? Entonces, a esa edad empecé a estudiar arqueología, y también lo iba a tomar como un hobby, ¿no? Digo, bueno, hago 1 o 2 materias por año, con tal que me reciba de aquí a 10 años, no pasa nada. Y al final me apasioné tanto, porque yo soy así medio apasionado, entonces es a todo o nada, y con un gran sacrificio, bueno, estudiando los fines de semana, quedándome de noche, durmiendo poco, entrenando menos, saliendo menos a la montaña, pero bueno, en definitiva a los 5 años estaba recibido. Así que a los 33 años ya me recibí, y a partir de ahí empecé con toda una carrera ya como profesional en el tema específico de los adoratorios de altura, de los caminos incaicos también, ¿no? Y hoy sos un referente en estos temas. Y sí, porque en realidad son pocos, digamos, los arqueólogos que se hacen montañistas, ¿no? Entonces, o montañistas que se hacen arqueólogos. En definitiva, requiere, digamos, un esfuerzo extra, una preparación técnica, y ustedes lo saben bien como profesionales y montañeros, se requiere una preparación técnica, ¿no? Es así como, caso similar como los arqueólogos subacuáticos, ¿no? Entonces tenés que ser buzo para poder practicar la arqueología ahí abajo, del agua, lo mismo, ¿no es cierto? Y comprarte equipo y hacer cursos, igual que en la montaña. Entonces, no todos están dispuestos, digamos, no todos tienen ese espíritu de aventura, y posiblemente ni la capacidad física, ni las ganas de complicarse la existencia haciendo este tipo de actividad. Entonces, podríamos decir que es fácil ser un referente cuando tenés poca gente que lo hace, ¿no? Bueno, qué humilde. No sé si vos sabías, Uli, pero también es buzo. Ya que lo digo. No, lo creo. Sí, sí. Yo me enteré hace poco leyendo una nota que además de todo el señor es buzo. Se va para las Sí, bueno, aventuras. sí, la idea, digamos, de estudiar de buzo y practicar de buzo es justamente poder explorar las lagunas de altura, ¿no? Porque hay muchas lagunas que están a 5.000, 6.000 metros de altura. Entonces ver si es que ahí hay ofrendas, y qué es lo que hay abajo del agua de esas lagunas, ¿no? Entonces, bueno, es un complemento más de toda esta hermosa locura en la cual canalicé mi vida. Qué interesante, está loco. Y encima, qué pena, ¿no? Que la montaña, bueno, que vos termines, o sea, tu vida actual y los últimos años es la arqueología, y qué increíble que tu vida la haya moldeado la montaña, ¿no? Y bueno, que desde chico la conoces, pero Sí. que tengas pasión por eso.
Y bueno, también un poco producto de todo esto es que vos te criaste en Salta y te formaste como montanista, supongo, ¿no? Subiendo montañas de Salta, donde es raro que, que haya ninguna montaña importante que no tenga restos arqueológicos. O sea, contanos un poquito, si podés, así a grandes rasgos, qué son los santuarios de altura, ¿no? Para que la gente sepa, y por qué hay tantos en Salta o en el norte argentino. Bien. Resulta que vamos a ir, digamos, un poquito a la historia, ¿no? Es decir, las montañas como objeto de culto siempre han sido veneradas. Y esto es algo, una constante en todo el mundo, ¿no es cierto? En todo el mundo se veneraron las montañas. Y uno tiene ejemplos en el África, en Asia, en Europa, en Oceanía, o sea, en todos los países y continentes en general, la adoración a las montañas es una constante. Y quizás, y esto lo digo a modo hipotético, ¿no? Quizás fíjense cómo es el tema de la adoración de las montañas, que donde no hay montañas, el ser humano la construyó a las montañas, ¿no? Tal es el caso de las pirámides, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre la línea de horizonte de, de donde están las pirámides, por lo general no hay montañas, ¿no es cierto? Entonces es como que el ser humano tuvo que construirse las montañas. Y es ese quiebre, esa ruptura hacia la parte alta, hacia la parte superior, ¿no? Los axis mundi se le dice, o ejes del mundo. Casi todas las culturas también tienen esta dualidad, por lo menos, o a veces son más elementos, de lo terrenal y lo celestial, ¿no? Entonces, siempre hay una conexión entre lo terrenal y lo celestial. Es así de que, les decía entonces, de que en todo el mundo hay. Y acá, antes de la llegada de los incas, al menos todo lo que es el Collasuyu, es decir, desde el Cusco hacia el sur, que sería nuestra región actual, la gran nación o etnia Colla y muchos otros más, que era el gran grupo social dominante, adoraba las montañas, pero no las ascendía, ¿no? ¿Por qué? Porque la creencia era como es actualmente o como fue históricamente hasta no hace mucho en el Himalaya, donde las montañas son objetos sagrados, dioses en sí mismos, pero no hay que subir, ¿no? Entonces, por eso también estas ceremonias de la puya, que piden permiso para ir hacia un lugar sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegan los incas en su proceso de conquista, de dominación? Recordemos que los incas eran sumamente territoriales, era un grupo poderoso, fuerte, y que también se creían dioses, ¿no? Entonces, tomaron esta antigua creencia, milenaria, posiblemente creencia de que en esas montañas estaban los dioses, y ellos dijeron, bueno, nosotros somos dioses y vamos a ir a la montaña, ¿no? A hacer las ofrendas. De manera tal que, imagínense lo que debió haber sido para toda esta gente que jamás había subido la montaña, ver estas personas que ya venían con cierto poder, ¿no es cierto? Poder militar, poder económico, poder expansivo, que subían a la montaña y contra todo pronóstico bajaban de la montaña. O sea, que los dioses se lo habían permitido. O sea, si no eran dioses, por lo menos estaban con los dioses, estaban muy cercanos a ellos. Entonces, de esa manera, los incas hicieron todo no solo una conquista territorial a nivel horizontal, abarcando lo que hoy serían 6 países, desde Colombia hasta Argentina y Chile, en Argentina hasta Lo perdimos a Cristian. A ver si reconecta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí le pregunto. ¿Vos cuándo fue la primera vez que fuiste, Ulises? A ver, mira, ahí está de nuevo. A ver. Cristian, te perdimos un segundo. Sí, se cortó. Sí. Bueno, termino esto y seguimos si querés, con Ulises. Dale.
Te decía entonces de que, no sé en qué parte se cortó, pero que los incas hicieron toda una gran conquista, no solamente horizontal, sino también vertical, porque esto les dio un poder simbólico a ellos. ¿Por qué? Porque les daba poder sobre las etnias que creían que en las montañas no se podía acceder porque era la morada específica, exclusiva de los dioses. Entonces, esto a ellos, el hecho de subir, bajar y hacer de las montañas un objeto de culto, pero un objeto de culto en el cual ellos podían subir y manipular en cierta manera el destino de codearse con los dioses y manipular el destino a la gente, le dio, digamos, una gran fuerza. Y las montañas no solamente funcionaron, digamos, como lugares de ofrendas, de sacrificios, sino también como una suerte de oráculos, lugares donde se iban a conectar con los dioses. Recordemos que el principal dios, uno de los principales dioses de los incas es el sol. Entonces la montaña es lo que más te acerca al sol, ¿no? Y a los astros en general, al sol, a la luna, a la Vía Láctea, o sea, todos los dioses celestiales, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿qué es un adoratorio de altura? Bueno, digamos, la materialidad que nos quedó de toda esta creencia que tuvieron los incas, ¿no? Y muy influidas también por los grupos locales, porque no hay dos adoratorios de altura que sean iguales, ¿no? Ustedes que anduvieron mucho saben, cada montaña tiene su particularidad, cada uno tiene lo suyo, y no es que sea un patrón que uno diga, sí, esto es exactamente igual aquí y allá, salvo un par de estructuras que a veces se repiten, el resto son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso nos habla de un diálogo de los incas con las comunidades locales, ¿no? Entonces, que se adaptaron y adaptaron la arquitectura también a las comunidades locales, para que ellos también se sumen, digamos, a este nuevo poder, digamos, simbólico que tenían los incas, ¿no? Mira vos. Pero nunca se han encontrado ningún resto arqueológico que se pueda asegurar que era preincaico, en la altura me refiero. Sí en las bases, pero en la montaña. En la base se encontró mucho, y en altura incluso hay una única excepción, que es justamente el Incahuasi, ¿no? Ahí la doctora Norma Rato, Martín Orgaz y todo el equipo de ellos han encontrado, pero no del momento inmediatamente anterior a los incas, que nosotros los conocemos como periodo de desarrollos regionales, que va entre el 1000 al 1400, sino el momento anterior, que vendría a ser el formativo que le llaman, ¿no es cierto? Es decir, antes del año 1000 de esta era. Entonces han encontrado, no en la cumbre, pero sí a más de 5000 metros de altura, ofrendas que han sido fechadas en esa época del formativo, ¿no? Y bueno, es el único caso. Y después, en el caso de Perú, hay otras montañas, pero no son montañas nevadas, no son tan altas, ¿no? Pero hay, digamos, montañas que también estarían coincidiendo con esta época previa, muy previa a lo inca, ¿no? Es decir, antes del año 1000 de nuestra era. Pero en general, el resto de las... Yo tengo registrado 216 montañas con restos arqueológicos, y de esas 216, solo una, aparte de tener inca, tiene el elemento del formativo, ¿no? Que es el Incahuasi. Mirá vos, qué interesante, eso no lo sabía. Mirá vos. Sí. Sin embargo, de estas 216, siempre se dice que la más importante es el Yuya, la que más le llamó la atención a ellos, y de hecho también, o casualidad, es la más alta. Por supuesto, ellos no tenían la forma de medir las montañas, no creo que sepan que era más alta el Yuya que el Inca, cuando difieren de menos de 100 metros. Claro, nada. Pero se puede por ahí saber a grandes rasgos por qué el Yuya tomó mucha más importancia que otras montañas para ellos. A ver, el Yuyayaco tiene una gran visibilidad en casi toda la puna y el altiplano. Es muy visible desde, por ejemplo, salís un poco de San Pedro de Atacama y ya lo ves, y haces todo el recorrido por todo ese sector hasta el sur, y es una presencia constante. A diferencia, el lado chileno, por ejemplo, a diferencia del lado argentino, pese a que el lado chileno tenemos el desierto más árido del planeta, pero el Yuyayaco da agua por el lado chileno. Por el lado argentino no da agua, ¿no? El agua directamente se infiltra y va a salir a muchos kilómetros al salar del Yuyayaco. Desde el lado argentino también tiene una alta visibilidad.
y metros más, metros menos, pero en definitiva yo creo que ellos podían mensurar la altura y darse cuenta, ¿no es cierto?, de que este era Es que era un poquito más alto que el Inca. Estamos ahí con problemas Bueno, de conexión. no, digo que el Yuya se considera por ahí el punto más alto al que la humanidad llegó, a la que el hombre llegó, casi por 500 años, ¿no? Hasta que en épocas más modernas se han logrado mayores alturas bueno, en la cumbre de la Aconcagua y después también en Himalaya, pero por muchísimos años, 400 años, el punto más alto a la que la humanidad había llegado era el Yuya, ¿no? Fueron justamente estos incas. Y bueno, como dato de color. Bueno, ahí me conecté con el celular, espero que no se vuelva a cortar. No pasa nada. Está todo bien. Está como de repente empezamos a consumir mucho más internet todo, entonces las redes también saturan con Sí. mayor costumbre. Mira, en cuanto al Yuyayaco, hay 8 sitios asociados dentro del Yuya, por lo que conozco. Hay una pregunta, te la pongo ahí en pantalla. A ver. Sí. Pregunta Cristian, trabajado en el cementerio del lado chileno, ¿vos la ves? Sí. No sé, yo que sepa no se trabajó. Del lado chileno está muy poco trabajado. Y es una pena porque en realidad el camino de acceso al volcán Yuyayaco justamente viene por todo el lado chileno, ¿no? Entonces viene por todo el lado chileno, va hasta el salar de Punta Negra, desvía, se mete en la quebrada de las Zorras o las Zorritas, donde hay un refugio de la CONAF ahí, y por ahí va todo el camino a Incas hasta la cumbre, perdón, hasta un collado, donde ahí pasa el primer sitio que ya está del límite ahí a metros nada más, ¿no? O sea, del lado argentino o en el punto limítrofe, que es el sitio que se llama Laderas Norte, sitio de Laderas Norte, a 5.100 metros más o menos. Y después ya viene el Tambo, y después vienen toda la otra secuencia de sitios que encaran por el lado más oriental de la montaña. Entonces, realmente es un despropósito. Sí se estudiaron, hay un arqueólogo Lynch que estudió los caminos y algunos de los sitios, pero solamente desde un aspecto descriptivo nada más, pero no se llegó a profundizar mucho del lado chileno. Y ahora con la declaratoria del Capac Ñam, ¿tampoco hubo un avance por el lado chileno? No, porque en realidad a raíz, digamos, del Capac Ñam, el Yuyayaco entra dentro de lo que es patrimonio mundial del lado argentino, ¿no es cierto? O sea, por todos los sitios, o sea, desde Argentina se hizo el trámite. En algún momento habíamos empezado a trabajar con muchos sitios que iban a ser binacionales, ¿no? Y uno de ellos era el Yuyayaco, pero después al final toda esta idea lamentablemente también se cayó y bueno, entonces cada país siguió trabajando con sus sitios hacia el interior y ya no tanto con esta posibilidad de vincularlos directamente, ¿no? De un lado y del otro. Ese era un proyecto que estaba muy bueno, pero bueno, con, digamos, la finalidad de que salga el proyecto Capac Ñam y no seguir demorándolo, porque estuvimos 11 años trabajando con esto, es que directamente los pasos binacionales se los descartó y ahí, en ese descarte, quedó, digamos, el Yuyayaco partido a la mitad, podríamos decir, porque nosotros seguíamos sosteniendo al Yuyayaco, porque justamente esto que comentaba Ulises recién, ¿no? Es el sitio arqueológico más alto del mundo. La humanidad no conoce otro lugar donde haya construido, donde haya realizado ceremonia más que el Yuyayaco, ¿no? Entonces, ya de por sí el Yuyayaco yo creo que podría ser patrimonio mundial solo, ¿no es cierto? Fuera del contexto del Capac Ñam incluso, es decir, tiene todos los méritos para poder serlo. A ver, voy
pasando las preguntas. Te tapa esta. La leo. En el video mencionan que las niñas que ofrendaron pertenecían a la cultura inca. Las culturas preincaicas también hacían este tipo de ofrendas, es decir, algo netamente incaico o en general de muchas o algunas culturas andinas. Pregunta Cristina. Bueno, esto un poco ya lo respondimos recién, quizás Cristina no escuchó la parte, pero sí hay, digamos, toda una tradición previa a lo inca también, ¿no es cierto? De, así como era la adoración hacia las montañas, también de ofrenda hacia la montaña, ¿no? Y a veces las ofrendas se las hacía abajo en relación a la montaña, ¿no? Dedicadas a la montaña. Y son los incas los que hacen no solamente ofrendas en las cumbres o precumbres, mejor dicho, de las montañas, sino también en las laderas bajas y en la parte, en la base de la montaña. Pero sí, esto, digamos, al menos hasta la base de la montaña era algo que podía ser preincaico o incaico, ¿no? Claro, esto que vos contabas, que en realidad también era un símbolo de dominación simbólica, ¿no? Hacia los otros pueblos, que el Inca es el que logró ascender y después bajar vivo. Exactamente. ¿Sí? O sea, llegar a donde habitaban los dioses, ¿no? Y con eso simplemente sellar con datos empíricos de que ellos eran dioses o que estaban comunicados con los dioses, ¿no? Entonces, y así como eso tuvieron los incas varios elementos de poder simbólico, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, dentro de todas las ofrendas, que aquel que se adentre un poco en la literatura de todo esto van a ver de que hay unas conchas marinas que son los espóndilus o los muyus, ¿no? Que es una concha rojiza, rosada, medio color salmón, depende las variedades que tengan. Ese también tuvo un gran valor simbólico. ¿Por qué? Porque esas conchas marinas solamente son de las costas cálidas del Ecuador, ¿no? Y resulta de que son unos moluscos, unos bivalvos muy sensibles a la temperatura. Entonces, pueden estar hasta determinada temperatura cálida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces las temperaturas cálidas se retraen y otras veces avanzan. Y en ese, digamos, en esa retracción o en ese avance es lo que hoy nosotros conocemos como los fenómenos del niño o de la niña. Es decir, la corriente fría de Humboldt avanza sobre la ecuatorial, entonces el espóndilus deja de aparecer ahí, ¿no? Y al revés, cuando la corriente cálida del Ecuador avanza sobre la corriente fría de Humboldt, empiezan a aparecer estos moluscos en lugares donde no solían aparecer. Y eso era una cuestión cíclica, cada algunos años pasaba este fenómeno. Y ellos ya sabían, y no por ellos, sino por las culturas previas, de que eso significaba que iba a haber inundaciones, o sea, que había un trastoque del clima. Entonces, con por lo menos 6 meses de anticipación, ellos ya sabían de que iba a haber un problema climático, ¿no? General. Entonces, alertaban a la población, imagínense lo que era en ese momento el poder de la predicción. Y decirle a la gente, miren, a ver, no cultiven nada porque el río se los va a llevar, o porque va a haber sequía, o porque va a haber, y pasaba. Entonces, esa era otra forma de dominio simbólico, y por eso esa conchilla marina llegó a ser, digamos, un objeto sagrado, ¿no? Que representa justamente, así como nosotros tenemos a la Pachamama, también está otra pacha, ¿no es cierto?, que es la Mama Cocha, la madre del agua, ¿no? Y en definitiva, todos estos adoratorios de alturas tienen 3 elementos fundamentales. Uno dedicado a la tierra en general, la Pachamama; otro dedicado al agua, la Mamacocha, la tierra, el agua; y la otra Inti, al sol. Entonces son los 3 elementos básicos de la fertilidad. Les cuento a todos, cuando Ulises arranca el proyecto de las 10 montañas más altas de América, una de las montañas que le dije, bueno, a esta te quiero acompañar, es al Yuya. La única vez que nos dirigimos directamente, ya estábamos
encaminados, reventamos una cubierta y tuvimos que dar marcha atrás. Oh, Así que ya la vez siguiente que fue, yo estaba en otro momento, no pude acompañarlo, pero realmente fue como una montaña muy pensada para nosotros, pensamos ir juntos. Al final terminaba haciendo cumbre solo, Uli, en el Yuya. Aquella vez sí, sí, solo. Y sí, el Tuya fue la montaña por ahí en la que más rebotes tuve, ¿no? Fui muchas veces, de hecho las primeras 3, 4 veces que quise ir, me pasó lo que decía Andrés, ¿no? Que ni siquiera llegaba al campamento base porque algo sucedió en el camino. Cuando finalmente pude llegar al base y bueno, se dieron unas cuantas situaciones a favor, bueno, pudimos hacer cumbre. Pero sí, sí, me acuerdo aquella vez. Es una montaña que tiene mucho significado para nosotros, para mí, para Andrés. Inclusive yo hablando con mucha gente, muchos montañistas que me encuentro en los refugios por todo el país, ellos quieren subir a la Concagua, porque bueno, por lo que hace la Concagua, pero la otra montaña que la gente quiere subir es el Yuya, porque genera claro. también esa sensación de descubrir, tiene mucho, además el Yuya, aledaño a la montaña, ¿no? No es solamente lo deportivo, que de por sí es muy interesante y es un gran reto, sino que todo lo cultural que hay alrededor de esta montaña es increíble. Inclusive, no solo hablando de los incas, ¿no? La historia pasada y antigua, sino que inclusive la historia más reciente, aledaña al Yuya, también es muy interesante, ¿no? Toda la historia de la Ruta 51, del ferrocarril, del ramal C14, la mina La Casualidad. O sea, ir al Yuya es un viaje increíble, no solo por lo montañístico, sino por lo cultural de los incas y moderno, y también por el paisaje. Hay cada paisaje alucinante, el Salar de Arizaro, es un viaje espectacular. Por eso cada vez que tengo la posibilidad, digo, sí, vamos, me encanta. Hablando un poco de este tema justamente, Cristian, Sí. nos puedes comentar para las personas que quieran ir, por supuesto, si hay un permiso, cómo gestionarlo, el permiso, y un poco de las rutas de ascenso, ¿no? Porque sabemos que está la deportiva, la sur, la arqueológica. Bueno, recomendar también, por supuesto, que vayan, si bien uno quiere ver, ¿no? Quiere ver en su esplendor las ruinas, también por ahí está bueno cómo manejan el tema este de, bueno, restringir la cantidad de gente que va por la ruta arqueológica, derivarla a la sur, ¿no? ¿Cómo es el tema este para poder preservar un poco más el patrimonio? Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, sí hay un permiso, pero es un permiso que uno tiene que entrar al blog del Capacñán, se escribe Capacñán, si Capacnán vendría a ser Capacnán Salta, y ahí ya sale solo el blog, ¿no? En Google uno lo pone, ya después en todo caso se los puedo compartir si es que quieren ponerlo. Bajan ahí el formulario y lo llenan. Si pasan por Salta, si tienen que pasar por Salta capital, pasan por la Oficina de Patrimonio Cultural y en 5 o 10 minutos se le pone un sello, un número de ascenso y nada más, ¿no? Entonces es un trámite sencillo. En el caso de que pasen por Salta, pero es un fin de semana, que las oficinas están cerradas, o que directamente no pasen por Salta, eso directamente se lo hace por internet, ¿no? Entonces es un trámite sencillo en el cual sirve para poder ver justamente la cantidad de gente que está accediendo y ese permiso nosotros lo articulamos con las comunidades de Tolar Grande y también con Gendarmería, ¿no es cierto? Cosa de que sepan de que hay gente que están operando en la zona y si hay una tormenta, lo que fuese, saben que tal fecha, hay 1, 2, 3, 5 grupos, ¿no es cierto? También tenemos más o menos un estudio de capacidad de carga, pero en realidad todavía no manejamos datos suficientes como para poder llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, con esta capacidad de carga, porque la montaña también es tan grande que si uno puede lograr organizar las expediciones y a veces vos acampás, es solo una cuestión de tiempo, mientras uno está arriba, el otro está abajo, o sea, es totalmente posible, digamos, que convivan varias expediciones, ¿no? De todas formas, nunca se da de que conviven demasiadas expediciones, ¿no? Y normalmente las expediciones son de pocas personas, rara vez supera las 10 personas, ¿no? Una expedición. Ahí tenemos la página del Capacñán. Entonces, la idea, digamos, de preservar incluso
nosotros también tuvimos largas discusiones porque, ¿qué hacemos? ¿Ponemos carteles, no ponemos carteles, señalizamos la ruta? Y al final optamos por sí señalizar la ruta. ¿Por qué? Porque ahí también uno hace una huella en esos desiertos donde no llueve nunca, y las huellas pueden quedar décadas, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, muchos se perdían y habría nuevas rutas, nuevas huellas, y eso hacía que otros se pierdan más, ¿no? Entonces, directamente hemos optado por poner esos carteles que Andrés estaba poniendo al principio en pantalla, ¿no? Unos carteles de madera con la ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente, diciendo por acá está, usted tiene que ir acá. El permiso incluso que nosotros se generó desde el Capacñán es un permiso no solo amigable en cuanto al tiempo y a la facilidad de llenarlo, sino que es solamente una carilla donde hay que llenar unos campos con los datos básicos, ahí tenemos los carteles, sino también que después hay 3 páginas que son informativas, solamente informativas, ¿no? Donde te da con coordenadas incluso dónde están los sitios, qué significan esos sitios, es decir, la información. Yo soy un convencido de que la mejor forma de poder preservar esto es difundiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que uno difunda toda esta información sobre los adoratorios de altura, va a generar una conciencia, porque no se puede, ese famoso dicho, ¿no? Amar lo que no se conoce. Entonces, los mejores cuidadores tenemos que ser nosotros como montañistas, nosotros como deportistas, los guías de turismo. ¿Por qué? Porque destrozar estos sitios sería como liquidar a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos decías, Ulises, hace rato, ¿no? O sea, la mística que tiene este volcán, y no solamente esta montaña, esta porque es el Yudayaco, pero hay una veintena, una treintena, en Salta solamente tenemos 40, en Catamarca hay otras decenas de montañas con restos arqueológicos, o sea, ni hablar en Catamarca, ¿no? Entonces, ese valor agregado que nosotros tenemos en nuestras montañas es único en el mundo, y esto lo tenemos que entender nosotros, como guía de montaña, como montañistas, que eso es el valor agregado que nosotros tenemos, eso es lo que diferencia nuestras montañas del resto de las montañas, además de la altura, ¿no? Además de la altura, porque después del Himalaya, otra cordillera que tenga 6.000 es solamente los Andes, ¿no? Salvo, bueno, McKinley allá en el norte, pero donde se concentren, las tenemos todas acá, en todo nuestro noreste argentino y región de Cuyo. Entonces, todo ese valor agregado es lo que nosotros tenemos que propender a que se difunda y a que se bien difunda, ¿no es cierto?, en el sentido de que, muchachos, tenemos que cuidar esto, porque es único en el mundo, y esto nos puede dar de comer a muchos, de una forma u otra, como guías de montaña, o por el solo hecho, el simple placer de poder ir, ¿no? Sería maravilloso que el día de mañana nuestros nietos, ¿no es cierto?, digan, mirá, estas ruinas que también las vio mi abuelo, todavía existen y están bien. Qué maravilla sería, ¿no? A diferencia de decir, uy, qué pena, pensar que acá hubo una ruina, es un sitio arqueológico y ya no existe. Eso sería tremendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar todo esto, cuidar, y cada uno desde su lugar, ¿no? Y el cuidar va, y acá nos salimos de la arqueología, porque yo creo que está todo relacionado, ¿no? Va desde el hecho de no dejar basura, o sea, unas técnicas de bajo impacto en todo sentido, ¿no es cierto? Dejemos nuestras huellitas de caminar y que a los días se borra, y no dejemos nada más, o sea, y si encontramos basura, la bajemos, ¿no? Porque yo creo que eso también es un signo de respeto hacia la montaña, hacia nuestra historia, y hacia nosotros mismos y hacia nuestros herederos, ¿no? A nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras. Bueno, claro, esto de que todo lo que llevamos lo tenemos que traer de vuelta, algo que muchas veces cuesta entender, ¿no? Por alguna gente, que en realidad si lo pudimos subir, lo podemos bajar. De repente uno ve esas imágenes, se me vienen a la cabeza las imágenes de algunos senderos acá en Tucumán, si uno se quiere ir más lejos, las imágenes en el Himalaya llenos de toneladas de basura. Bueno, vos estuviste ahí, Cristian, vos también, Ulises, habrán visto algo de esto, ¿no?
debe ser impactante. A semejante altura, tal cantidad de desperdicios que los llevamos nosotros, los hombres. Sí, 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 sí. Bueno, justamente el Dhaulagiri quizás no tenga tanta, porque es una montaña poco frecuentada, ¿no? A diferencia del Everest, que yo creo que es el peor basural del mundo, ¿no? De altura. Este, pero sí, lo que sí se ve, por ejemplo, son las cuerdas fijas, decenas de cuerdas fijas abandonadas, y que representan también un peligro, ¿no? Al momento, digamos, de uno que está escalando. O sea, nosotros cuando fuimos sin cuerda fija, sin nada, pero la mayoría de la gente va con una cuerda y uno no sabe cuál es la que es la de esa temporada, ¿no? Y está Claro. conviviendo con otras cuerdas históricas que pueden tener 1 año, 2 años, 3 años, 5, y te agarras de eso y fuiste, ¿no? bueno, a mí, por otra parte, me tocó vivir o ascender una montaña por ahí un poco más masiva en los últimos años, que el Manaslu. Y la verdad que lo que más me sorprendió de todo el viaje al Himalaya y toda la experiencia en Nepal fue la idiosincrasia que tienen los nepalíes para con la basura, ¿no? La poca conciencia que tienen. De hecho, uno va a caminar, yo siempre digo, ¿no? Lo más lindo del ascenso a un 8000 no es el ascenso en sí, sino todo el trekking de aproximación hasta el campamento base, que suele durar una Claro. semana. Es alucinante, los bosques, las selvas, las comunidades, la cultura, pero está empañado de la basura que hay a lo largo a los costados de la senda, de los dos lados, y es impresionante cómo los mismos nepalíes te dicen, si te ven, por ejemplo, abriendo un alfajor y guardándote el paquete en el bolsillo para no tirarlo, te dicen, disculpa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo tiras al piso? Ellos te miran una botellita de Coca-Cola, por ejemplo, y la tiran, la revolean, sin el más mínimo remordimiento. Es impresionante. Bueno, eso para contarles lo que me impactó de la cultura nepalí, ¿no? La poca conciencia que Sí. tienen con la basura y que, bueno, la llevan luego a la montaña. La montaña, de hecho, la basura la acumulan un poco y la tiran en una grieta y dicen, no, está limpio el campamento, claro, pero la tiraron toda la basura en una grieta, ¿no? La esconden nomás, no es que la bajan ni que reciben un tratamiento adecuado a esa basura. Así que, bueno, por lo menos en Manaslu en los últimos años es así la cuestión. Claro. Sí, de igual manera es una basura que llevó Occidente ahí. Sí, Sí, pero sí, Cada uno tiene totalmente. que hacerse cargo de lo que lleva a esos lugares. ujú. Hay una pregunta, Cristian, que no está en el chat este, dice, ¿cómo influyó en la evolución del estudio arqueológico del camino antiguo los avances tecnológicos como Google Earth, GPS? Oh, eh, dieron vuelta, dieron vuelta a la página, ¿no? O sea, eh, hoy por hoy cualquiera de nosotros, con mínimos conocimientos, se baja la aplicación, se baja el programa, el Google Earth, y puede ver con sumo detalle absolutamente todo, ¿no? De hecho, a mí me pasó de descubrir caminos y sectores arqueológicos antes de ir al terreno, ¿no? Cosa que antes vos tenías que patearte todo el terreno, hacer barrerlo al terreno, digamos, ¿no? Hacer prospecciones kilométricas, y hoy por hoy la haces primero en tu casa, sentado cómodamente y tomando un mate con el Google Earth o el Bing o cualquiera de estos, y realmente el nivel de precisión, y además lo podés bajar al GPS, ¿no es cierto? A los tracks, las marcas que tenés, y viceversa. Entonces, realmente la nueva tecnología, pero ayudó un montón, revolucionó, yo creo que revolucionó totalmente, ¿no? Al menos en todo lo que yo hago, que son estudios de vialidades, de caminos. Los caminos a veces, los caminos arqueológicos, si es que no han seguido siendo utilizados, se van perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no los mantiene. Entonces, nosotros lo que tenemos es como una línea de puntos o de segmentos, ¿no? Que van apareciendo un pedacito acá, otro allá, otro allá. Entonces, con el Google Earth uno puede, si es que tenés buena definición,
podés unir todos esos puntos y saber que realmente por dónde va y se facilita, pero el trabajo enormemente, ¿no? Es una gran revolución. Yo realmente amo al Google Earth y al GPS y a toda la tecnología porque además con un celular, ¿no? Vos en un celular podés tener el Google Earth, GPS, brújula, clinómetro, distanciómetro, o sea, todo podés tener en el celular. Increíble. Es la nueva Victorinox de la época. Exactamente. Buen ejemplo de eso. Cristian, pongo... que vos decías también que, por ejemplo, si las momias, hablando de la tecnología, ¿no? Que si las momias se hubieran descubierto hace, no en los 90, a fines de los 90, sino en los 70 y antes, hubiera sido un problema porque no existía la tecnología adecuada para mantenerlas como se las mantiene hoy en día, ¿no? Exactamente. De hecho, la primera expedición arqueológica que se hizo la hizo Matías Revich, que si bien no era arqueólogo, pero era aficionado a la arqueología. Él realizó excavaciones en el Yudayaco, ¿no? Y sacó varias cosas, objetos, algunas cosas de cerámica, de textiles, y todo eso quedó en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Y él excavó la plataforma de donde se localizaron a los niños, ¿no? Y debió haber estado, no sé, a medio metro de encontrarlas. O sea, si hubiese seguido excavando un poco más, en el año 58 o en el año 61, podrían haber salido estas momias a la luz. Y como vos decís, hubiese sido un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba la tecnología dada para eso. Hay un antecedente, la momia del Cerro El Plomo en Chile, que aparece en el año 1954. Y bueno, y los chilenos realmente hacen esfuerzos tremendos, pero imagínense con una heladera común más o menos, con eso la vinieron conservando durante medio siglo, y por supuesto tiene el deterioro que puede tener cualquier elemento orgánico más un cuerpo humano, en condiciones que no son las mejores, ¿no? Así que, y en ese sentido, cuando nosotros estábamos trabajando en el Museo de Arqueología de Alta Montaña con el tema de la conservación, la gente del Museo de Historia Natural de Chile nos dio una mano tremenda, porque no solo nos enseñaron, digamos, la forma en la que ellos conservaron, sino que al equipo técnico del museo le pasaron un listado de todos los errores que cometieron. Y eso no es poco, ¿no? Esa es una tremenda generosidad porque eso acorta un camino y eso permitió a que después se desarrolle un prototipo y que es lo que hoy, digamos, con lo que hoy se conserva y se exhiben los niños en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de una manera óptima, y es una tecnología única en el mundo, ¿no? Bien, ahí viene una pregunta que varios la hacen, en relación a la polémica por haber bajado las momias. Bueno, ¿y cuál fue el grado de participación y cuál es hoy el grado de participación de las comunidades en cuanto a la toma de las decisiones sobre la gestión de los sitios? Bien, en esto tiene varias aristas la pregunta, ¿no? Y es bien, bien interesante. Hay que situarse en la época. Estamos hablando del año 1999. La Constitución había sido modificada en el año 1994, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Es decir, estábamos a 4 años, a muy pocos años de el cambio constitucional en el cual finalmente nuestro país reconocía la preexistencia de los pueblos originarios, ¿sí? Y ese es un movimiento que empezó a darse, digamos, el tema del autorreconocimiento muy fuerte en la Patagonia, en todo el sur del país, muy fuerte en Jujuy, en la zona de Humahuaca. En Salta en esa época todavía no había demasiado, digamos, no había comunidades prácticamente. En el Valle Calchaquí no se había autoidentificado en ese entonces, estamos hablando del año 99, ninguna comunidad.
y en Salta no sé si es que había alguna comunidad, posiblemente los Huichí o de la zona noreste de la provincia, ¿no? El límite con Formosa. Es así de que esta expedición, digamos, contó con el apoyo de la provincia, el apoyo de la municipalidad y, digamos, con toda la legalidad del caso, dada la circunstancia del momento, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar de participación comunitaria cuando no había comunidades que todavía estaban, al menos legalmente constituidas, ¿no? Y que no estaban ejerciendo un verdadero reclamo. Empiezan los reclamos justamente después del hallazgo del Yuyayaco, ¿no? Entonces es ahí donde esto cayó como un cimbronazo para muchas comunidades y ahí empezaron los reclamos. Cosa que es totalmente válida y legítima, ¿no es cierto? Ahí hago un paréntesis y me traslado quizás a todo este último tiempo. Pasaron 20 años prácticamente de aquellos. Nosotros en el Museo de Arqueología Alta Montaña siempre las comunidades tuvieron un alto grado de participación. De hecho, en el año 2004, cuando se inaugura el museo, se hizo un día antes de la inauguración general, que era para todo el mundo, un día antes se hizo una inauguración para las comunidades específicamente, ¿no? Y al día siguiente, si querían participar, también, por supuesto, participaban, pero esa fue exclusiva para ellos. También cuando se inauguraron los exhibidores, porque el museo se creó en el año 2004, en el año 2007 recién se las exhibieron a las momias. Antes eran solamente fotografías, ¿no? Y no se las exhibieron por la sencilla razón de que no estaban dadas las condiciones técnicas de preservación como para poder exhibir sin que se puedan dañar. Entonces, esto nos llevó a nosotros todo un trabajo de ir todos los años al Yuyayaco, poner sensores de temperatura, humedad, presión, excavar donde habían estado los niños, al año siguiente desexcavar, volver a dejar otros sensores y así durante 3 años, 3 expediciones hicimos así todos los años y con eso tuvimos un registro cada 4 horas y prácticamente 3 años, ¿no es cierto?, de lectura de humedad, temperatura, presión, y recién ahí se pudo más o menos diseñar el prototipo con el cual hoy están ya exhibidas y conservadas, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos. Por el otro lado, a través del Capacñán, ¿no es cierto?, nosotros hemos conformado lo que se llaman unidades de gestión local, ¿no? Es decir, la gente está gestionando el patrimonio, somos cogestores del patrimonio, ¿no? Nosotros desde la provincia con las unidades de gestión local y nosotros no podemos tomar absolutamente ninguna decisión sin el acuerdo y el consenso y la consulta, ¿no es cierto?, de las comunidades, ¿no? A través de estas unidades de gestión local. Unidades que están formadas por un montón de actores sociales, no solamente las comunidades indígenas, sino también, si es que hay gauchos, la comunidad de gauchos, la iglesia, si está gendarmería, si está la policía, si está la escuela, un club de fútbol, es decir, todos los agentes sociales, todas las personas, grupos sociales, o simplemente el poblador, el arriero común, el individual que quiere formar parte de la unidad de gestión local, puede formar parte de la unidad de gestión local, ¿no es cierto? Y nosotros formamos la unidad de gestión provincial que se llama, y en la cual nosotros no formamos parte de la unidad de gestión local. Entonces, la unidad de gestión local se articula con la unidad de gestión provincial, a su vez, las 7 unidades de gestión provincial de las 7 provincias argentinas tienen una unidad de gestión nacional que se articula con las 6 unidades de gestión nacional de los 6 países que forman el Capacñán, y de ahí va una Secretaría Técnica Internacional que nos vamos turnando los países, quien se hace cargo cada 2 años. Entonces, toda una estructura piramidal y horizontal y vertical, digamos, donde las comunidades tienen total participación, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué otra? Me parece que está contestada la pregunta. En el volcán, bien, bueno, sí. Ahí preguntan esto sobre la conservación del niño del Cerro del Plomo, si no requiere los mismos parámetros que los niños del Yuyayaco. Habría que ver eso si es pregunta o es afirmación, porque en cualquiera de los dos casos ya se podría dar una respuesta, pero de todas formas,
los cuerpos, digamos, en sí mismos tienen una propia dinámica, ¿no es cierto? Ya sea por volumen, por peso, por grado de deshidratación que puedan llegar a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el grado de deterioro. La momificación no es otra cosa que un elemento anormal que está entre la descomposición y la conservación. O sea, cuando un ser vivo se muere, la tendencia es a pudrirse, digamos, ¿no? A desaparecer. Entonces, la momificación, en este caso natural, no artificial, es un proceso intermedio. Entonces, hay que ver en qué grado de eso se encuentra para poder preservarlo de una mejor manera. Nosotros hemos desarrollado ahí en el Museo de Arqueología de Alta Montaña una tecnología bastante buena, ¿no es cierto?, en la cual se registra absolutamente todo, el peso, el volumen, la humedad, el cambio de color, los cuerpos están presurizados, es decir, que están como si estuviesen allá arriba, tienen una temperatura constante, hay sensores de todos estos parámetros que una alarma se activa, es decir, que esto en principio podría servir para la momia del Toro, la Aconcagua, para cualquiera de todas las otras momias que han aparecido en los Andes. Todo el asunto es ponerla, digamos, en una situación de un estudio de línea de base, podríamos decir, ¿no? Es decir, las condiciones en las cuales estuvo en los últimos tiempos y a partir de ahí generarle la atmósfera necesaria para que se siga conservando. ¿Esa tecnología fue desarrollada por quiénes? Bueno, esa tecnología justamente con estas investigaciones que yo te decía, que nosotros fuimos a averiguar al Yudayaco con los sensores de temperatura, humedad, presión, todo eso, las condiciones ambientales propias del lugar donde estuvieron, más un estudio del suelo para ver las características, digamos, del suelo, si es un suelo ácido, básico, etcétera, etcétera, si es permeable, si es más bien arcilloso, limoso o de cualquier otra característica, el sustrato, la cuestión ambiental, pero por otro lado, a través está el ingeniero Bernaski, que conformó también un equipo, él es un ingeniero especializado en frío, entonces justamente con la interconsulta y el apoyo, no solamente del Museo de Historia Natural de Chile, sino también con el Museo de Arequipa, del Museo de Alta Montaña de Arequipa, de Perú, y también con el de Bolzano, donde está Utsi, el famoso hombre de hielo, también. Ellos dieron información, entonces esas tres instituciones colaboraron con el Museo de Arqueología de Alta Montaña, brindando una información valiosa, intercambiando una información valiosa que permitió justamente el diseño del prototipo. Después, una vez hecho el diseño del prototipo, se lanzó a una licitación internacional donde participaron empresas mundialmente reconocidas, pero felizmente la licitación esa fue ganada por el Balseiro de Bariloche. Entonces, todo quedó en Argentina, ¿no? Entonces, con el diseño que se había generado en Salta, con la ayuda de Chile, de Perú y de Bolzano, más todos los ingenieros y el equipo técnico que trabajó en Salta, y después el INVAP desarrolló ese prototipo que era prácticamente apuntes, ¿no es cierto?, con datos crudos, todo eso, y realizaron esta maravilla que es las cápsulas de conservación de los niños, ¿no? O sea, podemos decir que centralmente fue el pensar y el hacer argentino y de América Latina. 100%, 100%. Excelente. Tenemos ahí otra pregunta. ¿Qué tipo de rasgos diagnósticos de arquitectura pueden señalar la presencia de adoratorios incas en las altas cumbres? Y si es posible que las llamas hayan formado parte de esas procesiones rituales hacia las cumbres, pregunta Jesús Massa. Bueno, nosotros lo que venimos encontrando, digamos, dentro de lo que es la arquitectura, hay una arquitectura que, por supuesto, es la arquitectura inca, ¿no? Que cualquiera que estudie o empiece a estudiar ya sabe cuáles son los rasgos, estructuras cuadrangulares, con ángulos rectos, muros dobles, vanos trapezoidales, en todo caso, o puertas trapezoidales, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una serie de rasgos que dentro de lo posible, digamos, ¿no? Porque hacer esas construcciones acá
en el llano a 4.000 metros, donde todo el altiplano está casi a 4.000 metros, o sea que esa es una base normal casi para construir, pero hacerlas a 5.000, a 6.000 metros de altura, 6.700 como este caso, realmente ya es unos rasgos arquitectónicos que están imitando, ¿no es cierto?, a lo inca, que tratan de simular, pero bastante bien, ¿no? Por otro lado, también encontramos asociado a estas arquitecturas netamente incaicas, que uno las puede identificar bien, otra arquitectura que es como una arquitectura más expeditiva, una arquitectura más simple, ¿no es cierto? Y esa arquitectura más simple, varios de los arqueólogos que trabajamos pensamos de que es justamente de los mitimá, es decir, de los constructores que trabajaban para los incas. Y ahí es donde viene la mano de obra local, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son los locales que están subiendo con el inca, que acampan con ellos, o sea, con los arquitectos, podríamos decir, inca, y que los llevan a ellos, ellos dirigen las obras, entonces la gente construye y tiene su obrador o su lugar, su campamento al lado de las otras estructuras, ¿no? Ahí nosotros vemos, por ejemplo, esto que es a 6.710, 20 metros, en la antecumbre del volcán Yuyayaco, ahí tenemos esa puerta de entrada que tiene un vano, es decir, un acceso de forma trapezoidal, vemos el muro doble, relleno, hay toda una selección de rocas, tratando de que las paredes sean lisas, es decir, tiene todos los rasgos incas, ¿no es cierto?, para cualquiera que estudie. Y la pregunta tenía una segunda parte que no me acuerdo qué era. Si las llamas eran parte, o sea, si había un traslado en llamas hasta arriba. Bueno, las llamas seguramente, y esto uno lo puede comprobar porque vimos corrales, hasta los 5.200, 5.300 metros, que es el tambo, hasta ahí posiblemente hayan llegado las llamas. Más arriba yo lo dudo, no solo por la pendiente, sino por la altura, no es un animal que, o sea, es un animal sumamente adaptado. Sin embargo, nosotros encontramos una buena cantidad de bosta de llama en el portezuelo del Inca a 6.500 metros, lo cual no significa de que las llamas hayan llegado ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso hasta el día de hoy la bosta es utilizada como combustible, ¿no es cierto? Y es un combustible que prende bastante rápido. Entonces, y que se conserva además, conserva unas brasas así chiquititas, pero que se conserva. Entonces, es posible de que hayan llevado bosta hasta los 6.500 metros. Ahí se ve la foto esa que estás atrás tuyo, Ulises, el portezuelo, ¿no es cierto?, que es la parte alta, 6.500 metros, pero, insisto, yo creo que eso más bien, porque además es mucha la pendiente, ¿no?, y es demasiado, la mayor pendiente que tiene el Yuyayaco, justamente es entre los 6.000 y los 6.500 metros. Entonces, ese es un lugar muy, muy poco propicio para que las llamas puedan llegar a ese lugar. Ahí contaron un poco viendo. Las imágenes que están viendo es una de estas expediciones que nosotros hicimos para dejar estos sensores de temperatura y humedad. Ahí estamos midiendo, estamos viendo, lo dejamos, incluso los sensores, como es una zona alta, los ingenieros del Museo de Arqueología de Alta Montaña le construyeron como una jaula de Faraday, es decir, el sensor es chiquitito así y se le puso una cápsula agujereada de plástico, cosa que si caía rayos, los rayos o centellas pasaban por el costado sin afectar al mecanismo electrónico, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos una de las tantas expediciones que hicimos, ¿no? El que siempre me acompañó fue Jaime Soriano, y ahí la señorita que vemos es Griselda Moreno, que una vez nos hizo de fotógrafa, que en el ambiente montaña es muy conocida. Muy bien. Ulises, recuerdo la primera vez que bajaste de la cumbre, estabas sorprendido por la madera. Sí, lo que más me llamó la atención de todos los vestigios incas que se encuentran en el Suya, y que son muchos, lo que más me llamó la atención fue el tronco, ese gran pedazo de madera que se encuentra en la cumbre, el punto más alto, ahí entre dos piedras. Bueno, que de hecho en el documental se lo aprecia muy bien, a ustedes también les llama la atención, pero eso a mí me impactó. Digo, qué increíble Sí. tener este tronco con lo que pesa
O sea, ni me puse a sacarlo, pero me imagino lo que debe pesar, llevarlo hasta ahí. Sí, es impresionante, ¿no? Realmente Sí, es impresionante. sí. Y bueno, y es un poco lo que vos decías al principio, Ulises, ¿no? De que 200 kilómetros a la redonda no hay nada. O sea, ¿qué lugar con árboles podemos tener ahí cerca? Y San Pedro de Atacama, por ejemplo, o los Valles Calchaquíes. Ahí está el tronco. ¿Eh? Y es un tronco Ahí está pesado, es Jaime, decir, el tronco. sí, ahí está Jaime Soriano con el tronco y ese es un tronco que debe pesar, no sé, 15 kilos más o menos, o un poco más, y es de madera dura, no es una madera de crecimiento rápido, es decir, puede ser un, no sé, un algarrobo, un churqui, algo, digamos, realmente de crecimiento lento y es una madera muy, muy pesada, muy dura, ¿no? Y hay que llevarla hasta ahí. Increíble. Y no Bueno, existían ni las mochilas ni nada de la tecnología que uno Nada, dispone ahora. nada de eso. Bueno, vamos a eh, ir cerrando, Uli. Decime. no, como para cerrar, yo te quería hacer una pregunta más, Cristian, que me interesa Sí, mucho que vos cuentes a la gente. Yo como montanista que no entiendo nada de cuidado de arqueología, vamos a suponer, y que hago trekking por el norte argentino, o que hago alta montaña, bien, no específicamente alta montaña, sino que me muevo por el norte argentino y por los Andes también, como vos dijiste, del Cuyo hacia el norte, como montanista, que es muy probable que me encuentre con restos arqueológicos. ¿Cuáles serían los cuidados básicos que tenemos que tener para preservar y para, bueno, asegurarnos que no generemos ningún impacto ni ningún daño a los mismos? Mirá, muchas veces, y es muy común en las montañas o en los acercamientos a la montaña, cuando uno puede estar haciendo trekking, encontrar pequeñas chocitas o pequeños pircaditos, ¿no es cierto? Muros bajos de 50 centímetros, de forma oval, circular, rectangular, etcétera. Y uno normalmente tiene la tendencia a acampar adentro de esos lugares, ¿no? Para protegerse, y en realidad está acampando dentro de un sitio arqueológico. Lo recomendable es no acampar dentro de esos lugares, ¿no? Porque es una manera de preservar. Y no sacar las rocas del lugar, ¿no? A veces se puede, digamos, acampar si es que siempre y cuando no toques absolutamente ninguna de las rocas y el lugar ya esté limpio, entonces uno puede armar su carpa ahí, pero sabes de que no estás tirando los vientos con las rocas del Pircado, todo porque se cae una roca, después se cae otra, y así, digamos, pasaron 20 expediciones, se cayó el muro entero, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las recomendaciones bueno, esto lo sabemos hoy en los últimos años, ¿no? Yo también acampé en muchos pircados arqueológicos cuando era chango, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy sabemos esto, entonces hoy lo que tenemos que hacer es difundir y decir, bueno, muchachos, esto ya no se puede hacer, ¿no? Lo otro es cuando se encuentran objetos, elementos, pedacitos de cerámica, hay que dejarlos en el lugar. No hay que dejarlos en el lugar, incluso ocultarlos en el mismo lugar, ponerle una piedrita encima o taparlo con un poco de tierra, dejarlo ahí. Si querés colaborar con la ciencia, sacale una foto, tomate un punto de GPS y llevarlo al arqueólogo o a la institución patrimonial que conozcas y que esté más cercana eh, al lugar de donde vivís, ¿no? No sé si son de Tucumán, si son de Jujuy, si son de Buenos Aires. O sea, en todo el país tenemos arqueólogos. Entonces, poder compartirles eso a ellos y ellos mismos se van a encargar ya de darle un tratamiento, ¿no? Y ponerse en contacto con las personas que están investigando en el área o no, pero en definitiva, digamos, la mejor forma es esa, ¿no? Es decir, no tocar. ¿Por qué? Porque todo eso se altera. El ser humano normalmente es un coleccionista, ¿no es cierto? Los museos surgieron así, la arqueología surgió así por el coleccionismo inicialmente, ¿no es cierto? Nos sentimos atraídos por todas las cosas del pasado y queremos tenerlas. Entonces, ese pedacito de cerámica pintadita tan bonita que hemos visto, la sacamos de su contexto, la sacamos de su lugar, la llevamos a la casa y después la mamá, la abuela, la mujer o los hijos la terminan tirando a la basura, ¿no? Se termina traspapelando y no tiene absolutamente ningún valor en mi casa.
Entonces, va a tener valor cuando un investigador vaya, los estudie, o si uno lo acerca a un museo, pero en realidad es mejor dejar las cosas ahí, ¿no? No alterar lo mínimo posible, ¿no? Y no alterar significa esto, no tirar las piedras, no acampar adentro, no levantar cosas, no llevarse cosas, y esas recomendaciones. Perfecto, más clarito, imposible. Bueno, hay que seguir entonces con esto, ¿no? Con la difusión del bajo impacto, de las conductas apropiadas y de la conciencia, ¿no? La difusión de la conciencia, de que la gente tome conciencia de lo importante que es preservar y cuidar el patrimonio. Así que de mi parte, nada, siempre que pueda, ¿viste? Intentar difundir, ¿no? Como dijiste también, Claro. en el momento es lo importante difundir, que la gente conozca y que tome conciencia. Así Bueno, es. no, nos vamos a quedar con las ganas, pero dijimos 1 hora y ya estamos así como pasaditos. Hay algunas preguntas en relación al Cachi y al Chani, pero bueno, te comprometemos para otra charla específicamente sobre Cachi y Chani, que tenés 2 libros que son de consulta permanente, así que vamos a abordar ese tema en otra charla de estos lunes de mate y montaña a las 6 de la tarde. ¿Sí? Dale. Cuando Bueno, quieras, no hay ningún problema. Cuenten conmigo, y además yo les debo una charlita ahí que habíamos quedado antes del COVID, de en algún momento ir a Tucumán a dar una charla y compartir un buen momento, y bueno, al menos esto nos acerca un poco más. así es. Te esperamos, bueno, después de todo esto, quizás podríamos ir a Ciudadcita juntos. Ojalá, pues mi intento a ir a Ciudadcita se vio frustrado un par de veces, así que nunca pude llegar a la Ciudadcita. Bien. Bueno, tenemos que ir juntos para poder llegar. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Uli? No, nada más, ya está más que bien, pero nada, para mí un lujazo, un lujo enorme haber charlado con Cristian, con vos Andrés, la verdad que es espectacular y por supuesto me encantaría que se repita. Sí, eso simplemente. Bueno, Bueno, pongamos la fecha y vamos de nuevo, no hay ningún problema. A mí me encanta poder charlar con ustedes y estar en contacto con la gente. excelente. Nos vamos a estar poniendo de acuerdo estos días y informamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente y nos veremos el lunes que viene. A vos, Cristian, ya coordinamos por privado para la próxima Dale, nota. Un abrazo perfecto. grande, muchas Bueno, un gracias. gran abrazo. Saludos a todos. Gracias. Bueno, Uli, hasta luego. Bueno, hasta luego a todos. Nos estaremos viendo entonces el próximo lunes con más charlas de montaña. Hasta pronto.